Bueno, muy buenos días. La rendición de cuentas, otro de los componentes del plan anticorrupción. Es un tema que no es nuevo, que muchos de ustedes han venido trajinando ya hace varios años. Hemos compartido, creo que veo muchas caras con las que hemos trabajado en talleres, en jornadas. El año pasado hicimos 5 jornadas con talleres de toda una mañana de capacitación, de evaluación, de mirar cómo estaban las cosas. Si bien el tema puede que tenga 10 años en la administración pública, aún hay cosas que hay que fortalecer, hay que desarrollar. Y la ley 1757 del 2015, que es la ley del Estatuto de la Participación Ciudadana, que fue expedido el año pasado, en junio del año pasado, refuerza el tema de participación ciudadana y el tema de rendición de cuentas en la administración pública. ¿Por qué la rendición de cuentas? La rendición de cuentas porque el gobierno está obligado a responder, y a responder públicamente ante los ciudadanos que son soberanos en este país, ¿cierto? O sea, nosotros como servidores públicos, como entidades de la administración pública, tenemos un superior, y ese superior es el ciudadano. Entonces, ante ese ciudadano hay que responder por las obligaciones que fueron asignadas a nuestras entidades por la Constitución y por la ley. Entonces, esa es la razón de que exista el tema de la rendición de cuentas. Si ustedes ven, pues, igual desde que se expidió la Constitución política, está esa obligación en las entidades del Estado y está esa obligación en los servidores públicos. Solo que a partir de disposiciones de política, de disposiciones legales, se ha venido configurando para nosotros ya como una responsabilidad muy concreta en nuestros planes de acción. Esa es la razón de que exista el tema de rendición de cuentas. Bien, ¿por qué es importante el tema de rendición de cuentas? Porque la administración tiene que aprender a responder públicamente por sus obligaciones, porque la rendición de cuentas contribuye a esto que venía comentando Ana Paulina, a la transparencia. En la medida en que tengamos rendición de cuentas, es posible hacer visible nuestra gestión ante los ciudadanos. Pero fundamentalmente es posible entrar a dar explicaciones sobre nuestra gestión, porque ya toda la idea de transparencia sobre la cual ha reflexionado Ana Paulina, pues nos genera esa posibilidad de dar información al ciudadano. Pero es que con la rendición de cuentas lo que tenemos es que entrar a dar explicaciones de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo en la administración pública, de qué resultados hemos logrado y qué no hemos logrado, y por qué sí y por qué no. Entonces, a través de los ejercicios de rendición de cuentas es posible que aprendamos nosotros a explicar públicamente a la ciudadanía qué hemos logrado y qué no hemos logrado. Otro elemento importante es que a través de la rendición de cuentas se hace posible también que ese ciudadano cada vez sea más capaz de exigirnos cuentas. O sea, para que haya un proceso de rendición de cuentas con ese soberano del que hablamos, que es el ciudadano, es preciso que ese ciudadano también sea capaz de exigirnos cuentas. Es decir, que ese ciudadano sea capaz de explicar. En la medida en que nosotros desarrollemos estos ejercicios de rendición de cuentas, entonces vamos cada vez más a tener ciudadanos activos que estén pidiéndonos cuentas y exigiéndonos información sobre nuestra gestión. También el ciudadano se cualifica desde el punto de vista de que logra expresar su opinión y puede evaluar nuestra gestión. O sea, la relación que tenemos con el ciudadano no es exclusivamente pues a través del derecho de petición, que es al que estamos acostumbrados, o a través de la presentación de quejas y denuncias frente a lo que nosotros hacemos. Es la posibilidad de que el ciudadano opine sobre los resultados de nuestra gestión. Y de eso se trata, o sea, eso es lo que quiere el ejercicio de rendición de cuentas. No solamente que un ciudadano que sea quejoso o peticionario de una información, sino que pueda opinar y evaluar nuestra gestión. Entonces, ese es otro de los aportes pues, del ejercicio de rendición de cuentas a este proceso. Otro elemento muy importante es que logremos evaluar qué tanto estamos avanzando en la garantía de derechos ciudadanos.
A través de los ejercicios de rendición de cuentas lo que buscamos es que en esa interacción que se debe dar ciudadano-administración pública podamos evaluar nosotros como entidades de la administración qué tanto avanzamos en garantizar derechos ciudadanos, que es para lo que estamos como entidades del Estado. El ciudadano también, entonces, debe entrar a aprender que lo que tiene que hacer en la interacción con la administración es eso, velar por la garantía de sus derechos. Más allá de estar persiguiendo quien comete un acto de corrupción, como ciudadanos, que nosotros todos también somos ciudadanos, uno está pendiente que el derecho se garantice, que la educación se ofrezca, que esa educación sea de calidad, que la salud tenga una cobertura amplia y adecuada, que las vías sean las que deben ser, ¿cierto? Que la seguridad del país funcione. Entonces, la preocupación del ciudadano es por garantía de derechos. Entonces, en esta relación que damos a través del ejercicio de rendición de cuentas, lo que buscamos es eso, que se evalúe qué tanto estamos avanzando en la garantía de derechos ciudadanos. Y finalmente, muy ligado a este tema de evaluación, que los resultados de esa interacción de la evaluación con el ciudadano se incorporen en la planeación institucional, como planes de mejoramiento, como planes de acción que le permitan a la administración responder de una mejor manera con la ciudadanía. Bien, ¿qué es rendición de cuentas? Rendición de cuentas se ha venido asociando a las audiencias públicas, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros y de ustedes les ha tocado organizar estos ejercicios de rendición de cuentas para los ministros, para los directores de sus entidades. Entonces, fácilmente asociamos el concepto de rendición de cuentas con hacer la audiencia pública. Y programamos este ejercicio para hacerlo una vez al año. Una vez al año, a través del cual informamos sobre toda la gestión anual a un público que convocamos a estos ejercicios. Bien, pero realmente esta idea de rendición de cuentas cambió. Y cambió desde el año 2010, que fue expedido el COMPES 3654, que adoptó la nueva política de rendición de cuentas. Y la ley 1757, la del 2015, de la que les hablé, el Estatuto de la Participación, refuerza esta idea de que hay que cambiar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso de carácter permanente que tenemos que realizar las entidades de la administración pública. Por lo tanto, no es igual hacer una audiencia pública al año. Las audiencias públicas son una de las acciones para realizar la rendición de cuentas. Y en esa audiencia pues damos un informe final de toda una vigencia. Pero lo que nos exige la ley, lo que nos exige el proceso de rendición de cuentas es que planeemos para toda una vigencia una serie de acciones a través de las cuales podamos dialogar con el ciudadano sobre los resultados de la gestión. Entonces la ley 1757 nos señala que la rendición de cuentas es un proceso permanente, es una actitud de los servidores públicos a través de un lenguaje sencillo con el ciudadano que entramos a informar. Ya vimos ampliamente de qué se trata todo el tema de información, y a explicar los resultados de la gestión y a explicar qué hemos logrado en términos de garantía de derechos de los ciudadanos. Entonces, la rendición de cuentas nos obliga a entrar en diálogo con el ciudadano. Al hablar de rendición de cuentas estamos hablando de participación ciudadana. Al hablar de rendición de cuentas estamos hablando necesariamente de garantizar al ciudadano el ejercicio del control a la gestión pública, del control social, que es un derecho también de carácter fundamental que fue reglamentado también por la ley 1757. Entonces, rendición de cuentas tiene un énfasis marcado en ese diálogo con el ciudadano. ¿Sobre qué rendimos cuentas? Bueno, sobre los avances de la gestión, sobre los resultados de la gestión y sobre la garantía de los derechos. El tema de garantía de derechos entra fuerte ahora en el tema de rendición de cuentas. Antes hablábamos solo de gestión, resultados de la gestión, qué hemos hecho en nuestros planes de acción. Ahora un contenido de la rendición de cuentas es entrar a informar al ciudadano con lo que hacemos, cómo estamos garantizando sus derechos. No es fácil para el ciudadano identificar con claridad lo que hace una entidad para garantizar su derecho. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a través de los ejercicios de rendición de cuentas para dar a conocer
cómo nuestros planes de acción le apuntan efectivamente a garantizar derechos ciudadanos. Bien, bajo esa concepción entonces, rendición de cuentas implica 3 componentes: información, diálogo para poder explicar y tener esa relación bidireccional con el ciudadano, e incentivos vistos desde el punto de vista de motivar tanto a la administración pública a su interior para que tenga la actitud de rendir cuentas, o sea, motivar internamente a los servidores de nuestras entidades para la actitud de la rendición de cuentas y motivar al ciudadano para que pida cuentas. Entonces, esos son los 3 elementos del ejercicio de rendición de cuentas, y sobre esos 3 elementos tenemos que hacer la planeación de este componente en el plan anticorrupción. Entonces, en conclusión, rendición de cuentas es efectivamente transparencia, ¿cierto? Garantía de todo el derecho ciudadano de acceso a la información, más participación, garantía de que ese ciudadano pueda interactuar, dialogar con la administración, hacer uso de ese derecho al control social, transparencia más participación, es rendición de cuentas. En la estrategia que tenemos que diseñar, que es una estrategia anual ligada al plan anticorrupción, estamos señalando 4 subcomponentes que debemos trabajar en el plan anticorrupción. Y a cada subcomponente le hemos dado como un matiz de qué se trata ese subcomponente, porque lo que queremos es que las acciones que ustedes programen, que ustedes planeen, estén ligadas a ese propósito que señalamos allí. Entonces hay que planear el tema de información. ¿Qué vamos a hacer para generar información de calidad y el lenguaje ciudadano, que sea comprensible a ese público al cual nos dirigimos? Ya Ana Paulina, con toda la explicación de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, nos dio, digamos, los mínimos obligatorios que la Ley de Transparencia nos pone, ¿cierto? Las condiciones que nos pone allí para que generemos esta información de calidad y de manera sencilla, en unos formatos adecuados, de conformidad con los públicos con los cuales vamos a hablar, que sea accesible, o sea, no solamente que la pongamos en la página web, sino que llegue a los diferentes públicos. Entonces hay unas condiciones que tenemos que cumplir sobre eso. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y con sus organizaciones. Entonces, fíjense que el ejercicio de audiencia pública al cual estamos acostumbrados es un ejercicio plano, unilateral, donde nuestros directivos informan de pronto por mucho tiempo, 2 horas, a veces 4 horas, rinden un informe sobre todo lo que hace nuestra entidad. Y es un informe tremendamente agotador, ¿cierto? Cargado de información, cargado de datos, cargado de términos y de lenguaje muy técnico, muy administrativo, muy de nosotros como servidores públicos. Es un lenguaje que no es fácilmente comprensible al ciudadano. Y mucho menos hay opciones de participación. El ciudadano está allí como sujeto pasivo, escuchando la información, llenándose de información y llenándose de datos y sin posibilidades de comprender e interactuar con nosotros. Entonces, por eso el mensaje aquí en este segundo subcomponente es que ese sea un diálogo de doble vía y que efectivamente el ciudadano sí pueda participar en el proceso. Eso queremos. El tercero, incentivos, porque como les señalaba anteriormente, necesitamos motivar a toda la administración. O sea, el ejercicio de rendición de cuentas no es solo el Comité de Desarrollo Administrativo o del Jefe de Planeación y Control Interno y Servicio al Ciudadano, sino que es una responsabilidad de todos los servidores de la entidad. Entonces necesitamos trabajar adentro para que efectivamente exista una motivación al interior y para que los servidores estén capacitados para rendir cuentas de manera permanente también, desde todas las áreas, desde todos los puestos y todos los días. Y también motivar al ciudadano para que pida cuentas, ¿cierto? Para que esté efectivamente participando y haciendo ese derecho al control social. Ya vamos a mirar sobre ese tema. Y finalmente el tema de evaluación. O sea, la evaluación también tenemos que planearla. ¿Cómo vamos a evaluar los ejercicios de rendición de cuentas? ¿Cada cuánto? ¿Qué resultados esperamos de allí? En fin. Entonces tenemos esos 4 subcomponentes. Miremos entonces, bien, el tema de información. O sea, ¿qué queremos? Este tema viene desde el COMPES 3654 del 2010. Es una orientación y es un propósito de esa política pública de rendición de cuentas, que la información sea de calidad y en lenguaje adecuado para la ciudadanía.
Afortunadamente, o sea, así como están felices los del archivo, nosotros también estamos felices con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, porque la Ley de Transparencia, que es del 2014, entra a reforzar esta necesidad que tenemos en los ejercicios de rendición de cuentas, que la información sea de calidad y que sea en lenguaje adecuado a los públicos a los cuales nos dirigimos. Entonces, de eso se trata este primer componente. Implica la producción de información, implica efectivamente que todo el tema de gestión documental esté al día. Si vamos a generar informes sobre nuestros resultados, pues el tema de metas y de cumplimiento de metas en las áreas tiene que ser claro, tiene que estar sistematizada. Es decir, la información que vamos a producir y que vamos a dar al ciudadano, desde que la generemos internamente, tiene que estar bien procesada. No podemos interactuar con el ciudadano sobre nuestros resultados si la producción de la información tiene fallas. Entonces, el tema interno de gestión documental y de producción de información también es importante en los ejercicios de rendición de cuentas. Como el ejercicio de rendición de cuentas implica un diálogo con el ciudadano, hay que tener claro los públicos, ¿cierto? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Quiénes son esos usuarios, grupos de interés y grupos de ciudadanos que están preocupados por la gestión y que les interesa la gestión de nuestra entidad? Sobre esto existen unas orientaciones muy concretas en las cuales no me voy a detener porque nuestras compañeras de Servicio al Ciudadano lo van a explicar más adelante. Pero el llamado de atención aquí es que para el ejercicio de rendición de cuentas y generar información y diálogo, tenemos que ir más allá de la caracterización del peticionario que llega a nuestras áreas de servicio al ciudadano. Lo que hemos venido haciendo en términos de caracterización ha sido caracterizar esos peticionarios, los que pasan quejas, los que ponen denuncias, los que asisten a nuestras áreas de servicio al ciudadano. Entonces ahí hay una buena caracterización de ese interlocutor que generalmente es un peticionario y es un usuario directo. Pero existen otros grupos de población distintos a ese peticionario que tienen preocupación frente a los servicios de nuestra entidad que no hemos logrado identificar. Entonces, el llamado de atención ahí es que tenemos que hacer un esfuerzo sobre esos otros grupos de interés y esos otros organizaciones que giran en torno a los servicios de nuestra entidad, porque tenemos que identificarlos, caracterizarlos para poder generar información para ellos. Y fundamentalmente para poder entrar en diálogo y dar explicaciones sobre los resultados de nuestra gestión con ellos. Bien, la producción de la información, bueno, pensemos en diferentes formatos. Tenemos que ir más allá de la página web, porque la interacción con comunidades que están distantes, o sea, fuera de Bogotá, hay 40 millones de colombianos que tal vez no tienen la posibilidad de acceso a la información. O sea, hay municipios aquí cercanos que también tienen limitaciones de acceder a una página web, de que la información que tenemos en la web le cargue oportunamente, de interactuar con nosotros a través de un chat o un foro virtual. Entonces, si bien esa es una herramienta muy importante que puede llegar a cualquier lugar del mundo, es muy importante, por eso muy valiosa la Internet, hay que pensar en otras estrategias de comunicación para llevar la información sobre los resultados de la gestión a las distintas comunidades. Bien, el otro componente es el diálogo. Entonces, como señalábamos, es el tema central de la rendición de cuentas. O sea, hay rendición de cuentas si hay participación ciudadana. ¿Qué queremos con el diálogo? Que se dé esa interacción entre nuestra entidad y la ciudadanía. Y ahí hay que hacer muchos esfuerzos, grandes esfuerzos. Ustedes nos han dicho, muchas de sus entidades nos dicen, mire, es que yo convoco, ponemos la publicación en la página web, lo paso por el boletín del consumidor, sale a veces por la televisión, en prensa, gastamos avisos de prensa para eso y la gente no asiste, ¿cierto? Nuestras audiencias públicas, que son las prácticas a las que estamos acostumbrados, pues están llenos de servidores públicos y eso tiene que cambiar. O sea, para informar nuestra gestión a los funcionarios de la entidad tenemos muchas posibilidades en muchos espacios. O sea, ahí ese no es el objetivo. Informar a nuestros funcionarios está muy bien, pero no es el objetivo de este ejercicio de rendición de cuentas. Entonces tenemos que hacer muchos esfuerzos efectivos que nos permitan crear espacios de diálogo con la ciudadanía. Entonces, la identificación de los públicos que les señalaba anteriormente es clave. ¿Qué organizaciones sociales existen en el Pacífico que están preocupadas por el quehacer de nuestra entidad?
Allá existen asociaciones de profesionales, existen sindicatos, existen grupos de control social, existen veedurías ciudadanas, o sea, ¿qué es lo que hay por allá que está interesado en lo que hace nuestra entidad? Entonces nos toca hacer ese esfuerzo para poder hacer ejercicios de rendición de cuentas focalizados y temáticos. Ya no se trata de mostrarle todo lo que hizo nuestra organización en un año, en 4 horas a una persona. Creo que ni nosotros mismos tenemos la capacidad de aguantar toda esa información. Entonces, ¿qué interesa aquí? Identificamos cuáles son los públicos e identificamos cuáles son los temas de interés de ese público. Y sobre eso dialogamos. Si los de Costa Atlántica quieren hablar del problema de alimentación de la infancia, pues entonces vamos a hablar del problema de alimentación de la infancia. ¿Y qué estamos haciendo como Ministerio de Salud o como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre esas temáticas en esa región? Porque eso es lo que le interesa a esa población, a las madres comunitarias, a los profesores, a los vecinos del barrio, a las comunidades indígenas. Bueno, entonces sobre eso vamos a hablar con ellos. Y programamos acciones distintas a la audiencia pública. Hagamos una feria, hagamos un foro, hagamos una mesa de diálogo, hagamos un conversatorio, hagamos combos, ¿cierto? Grupos de trabajo, no necesariamente esa figura de la audiencia pública plana y cansona que ya nadie quiere. Los ciudadanos nos dicen en acciones que vamos de capacitación a veeduría, nos dicen, mire, es que ¿para qué va uno a una audiencia pública si es que nunca le paran bolas a él? Nunca lo escuchan. ¿Para qué? Solamente hablan ellos y se echan flores. Entonces la gente ya no quiere las audiencias y nosotros tampoco, ¿cierto? Como servidores públicos, entonces nos exige un proceso organizativo donde no va la ciudadanía. Entonces cambiemos eso. ¿Sí? El gran reto que tenemos de innovación es cambiar eso, hagamos otra cosa. Para esto, ¿qué es importante? Miremos que nosotros tenemos muchos espacios de interacción en nuestras metas institucionales. Lo que tenemos que identificar allí es que tenemos programado y en esos espacios hacer ejercicios de rendición de cuentas. No es necesario inventarnos una cosa nueva ni sacar plata de donde no hay, que sabemos que no hay recursos y este año mucho menos. Entonces es contar con los espacios que ya tenemos creados de interacción con usuarios, ciudadanía, grupos de interés, y allí hacer los ejercicios de rendición de cuentas, ser muy creativos en esos espacios también. Un pequeño videoclip, unos boletines informativos, unas preguntas que le hagamos a los públicos con los cuales interactuemos allí, nos generan la posibilidad de hacer rendición de cuentas. La metodología entonces de ese diálogo es clave, o sea, ¿cómo vamos a dialogar? Dialogar no es que nos paramos entonces en las mesas públicas que hagamos o en los foros o en la feria y hacemos lo mismo que hicimos en la audiencia pública. No, supone que cambiemos la metodología, entonces hagamos talleres, hagamos mesas de trabajo, sentemos a nuestros directivos institucionales en cada mesa de trabajo con temas específicos y que ese directivo hable con líderes y representantes de organizaciones sociales, dialogue con ellos, le diga, mire, yo tenía estas metas y logré esto. Y que la gente entre a decir qué opina sobre eso. Aquí lo interesante es que el ciudadano opine sobre esto. En esa medida en que tengamos ese diálogo y el ciudadano pueda decirnos algo sobre nuestra gestión, logramos legitimidad de la administración pública. Y ahí tenemos que ganar espacios. Bien, y hay una serie de condiciones para todas estas acciones de diálogo. O sea, tenemos que garantizar una buena convocatoria. Si queremos que la gente vaya a la fiesta, hay que garantizar que la gente vaya a la fiesta. Nadie quiere que su fiesta se quede sin invitados, ¿cierto? Y menos si ha hecho un esfuerzo grande y un gasto importante. Entonces, tenemos que garantizar que nuestros invitados estén allí y hacer todo lo que nos imaginamos para invitar a alguien a una fiesta. Cuando invitamos a alguien a una fiesta, eso estamos ahí casi que acosando, ¿no? ¿Qué hubo? Ahí, ¿con quién va? ¿Cuándo llega? ¿A qué hora llega? No es solamente la tarjetica de invitación, sino que estamos constantemente invitando a la gente. Lo que se ha comprobado es que la invitación directa es la que funciona. ¿Sí? Más allá que estas invitaciones amplias y públicas es, venga Elsa, que la necesitamos en este evento, necesitamos sus aportes en este evento, y el tema que le interesa a usted es la alimentación, pues aquí venga que vamos a hablar de eso. ¿Sí?
Entonces nos toca hacer un esfuerzo importante en esa convocatoria de rendición de cuentas. Y el último elemento que tiene que ver con los incentivos. Como ya señalaba, los incentivos se orientan a generar motivación tanto en servidores públicos como en ciudadanos para crear la cultura de la rendición de cuentas. Entonces, aquí lo que buscamos con los servidores públicos, hay que sensibilizarlos. O sea, al interior de la entidad hay que sensibilizar en esta actitud de la rendición de cuentas. Así como hemos hecho en los ejercicios de sistemas de gestión de calidad, ¿no? Nosotros vivimos el sistema de gestión de calidad y hay unos esfuerzos importantes allí, donde hay experiencias muy activas para que todos vivamos la calidad y entendamos los procesos, pues igual hay que hacer para el tema de rendición de cuentas. Porque es un tema que también tiene que permear la organización y todos los servidores tenemos que tener claro que desde nuestro puesto de trabajo estamos rindiendo cuentas. Tenemos que estar en capacidad de responderle a un ciudadano que nos pregunte sobre los resultados de la gestión, de darle explicaciones. Y si no es ahí en la llamada telefónica, le dice, mire, en este momento no puedo, pero ya le averiguo y le contesto y le respondemos a ese ciudadano. Entonces hay que crear esa cultura al interior. Entonces, acciones de sensibilización, capacitación. Si nuestros funcionarios no saben sus obligaciones frente a la rendición de cuentas, qué es lo que tienen que hacer, pues ¿cómo lo van a hacer? Es muy difícil, ¿no? Si se van a una región y tienen que hacer una mesa de trabajo y no saben crear un diálogo con la ciudadanía, muy difícilmente van a poder hacer el ejercicio. Entonces hay que capacitarlo sobre cómo dialogar, cómo enfrentar los conflictos. Si la gente se emberraca, ¿uno qué hace? Uno tiene que saber qué hace frente a esa situación. Cómo logra consensos, cómo logra escuchar, porque lo clave en la rendición de cuentas es oír a ese ciudadano. Entonces, cómo los servidores públicos aprendemos a escuchar a la ciudadanía. Entonces hay un trabajo muy hacia adentro en ese sentido. Y el otro tema es con la ciudadanía. Entonces, algunas entidades asocian incentivos con dar premios económicos. Eso para nada tiene que ver con eso. O sea, incentivos no es igual a plata, ¿sí? Ni adentro ni afuera. Son motivaciones de carácter simbólico lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es sensibilización. Entonces, hacia afuera, ¿cómo motivamos al ciudadano? Al ciudadano lo motivamos si como resultado del ejercicio de rendición de cuentas capturamos su opinión y la incorporamos en nuestros planes de mejoramiento. Y el ciudadano se da cuenta y se entera que efectivamente lo estamos haciendo así. O sea, si la ciudadanía sabe que la administración pública lo está escuchando, se motiva a participar. Y eso es lo que queremos, que se motive a participar. Si hacemos promesas que no cumplimos, estamos generando el efecto contrario, ¿cierto? La gente entonces no vuelve. Yo no creo en eso. Me dicen cosas que no son ciertas, no me cumplen, no me responden. Entonces, una manera de motivar es responder a ese ciudadano. ¿Cómo? Primero escuchándolo y que sea evidente que lo escuchamos, que lo dejamos opinar. Segundo, capturando su evaluación y su opinión e incorporándola en nuestros planes de mejoramiento institucional. En metas, y le decimos, oiga, incorporamos su propuesta. Hemos mejorado la atención porque usted nos hizo esta propuesta y nosotros lo estamos incorporando en nuestros planes de mejoramiento. Entonces, esas son acciones que podemos adelantar para motivar interna y externamente a la ciudadanía. Todo el proceso hay que evaluarlo. Entonces, cada acción que hagamos de rendición de cuentas hay que evaluarla. Más allá de la hoja de la sonrisa que se llama, que es mirar si el evento fue bueno, si las diapositivas fueron buenas, si hubo refrigerio o no. Lo importante aquí es capturar la opinión del ciudadano en esa evaluación que hagamos, bien sea virtual o bien sea escrita o bien sea verbal. Que el ciudadano opine y retroalimente la gestión. Entonces, ¿usted realmente está satisfecho con nuestra gestión? ¿Qué opina? ¿Qué tenemos que mejorar? Eso hay que capturarlo ahí. El otro es evaluar toda la estrategia, todo lo que hicimos durante el año, de lo que planeamos, qué cumplimos, qué no cumplimos y qué dificultades se presentaron en eso. En una revisión que hicimos de los planes de anticorrupción y la planeación de la estrategia de rendición de cuentas de las entidades nacionales, encontramos que mucho de lo planeado no se ejecutó. Entonces ustedes tienen que entrar a mirar qué es lo que está pasando allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando de lo que planean para hacer rendición de cuentas que luego no se ejecuta? ¿Qué dificultades hay? Cambiar eso. Si no está funcionando algo que planearon, nos toca cambiar y mejorar. Pero entonces esa estrategia hay que evaluarla. Y la otra son las evaluaciones externas.
Nos evalúa DANE con la encuesta de desempeño institucional. Hace un estudio sobre la percepción de nuestros servidores en relación con muchos temas de desarrollo administrativo, uno de los cuales es el tema de rendición de cuentas. Entonces miremos qué están diciendo nuestros funcionarios ahí. Ahí hay unos resultados. Hay una evaluación a través del FURAC que ustedes conocen, que se hace seguimiento a la implementación de la política. Bueno, ¿qué pasó ahí con mi entidad? ¿Cómo nos fue? ¿Cuáles fueron los resultados? El Índice Nacional de Transparencia también nos evalúa. El IGA de Procuraduría General de la Nación. Entonces tenemos múltiples evaluaciones externas que podemos consultar también y para revisar nuestra propia estrategia y lo que estamos haciendo en el ejercicio de rendición de cuentas. Bien, el FURAC, yo creo que ya ustedes lo conocen. ¿Qué estamos mirando? ¿Cuáles son los indicadores? Son 5. Miramos la planeación, que es sencillo, en eso tenemos que sacar 10 todos, ¿cierto? Planeamos el ejercicio de rendición de cuentas, lo incorporamos al plan anticorrupción, incorporamos allí todos los componentes de la rendición de cuentas, información, diálogo e incentivos. El otro componente es información. Si estamos cumpliendo con ley de acceso, estamos cumpliendo con la estrategia de gobierno en línea, pues también tiene que tener un buen resultado, porque eso está conectado. Lo que diga gobierno en línea, lo que dice ley de transparencia, le pega a rendición de cuentas directamente. Entonces, la producción y difusión de la información es otro de nuestros indicadores y es el que más peso tiene. Tiene un 40%, o sea que tenemos que, de 10 tendríamos que sacar mínimo 4, ¿cierto? Ahí tenemos que estar bien, ojo con eso, que podemos salir adelante con este tema. Y el tema de diálogo tiene un 25%. Es un tema importante, todavía no tiene la máxima calificación, ahí deberíamos tener la máxima calificación, por lo menos el 50% debería pesar este tema en nuestras evaluaciones. Todavía no, porque estamos creando en la administración la cultura de organizar la rendición de cuentas y de hacer diálogo con la ciudadanía. Sabemos que todavía faltan hacer esfuerzos, por eso pesa un 25%. Los incentivos están en un 10%, son los esfuerzos hacia adentro y hacia afuera, y el tema de la evaluación. Ese es el panorama de la evaluación a través del FURAC. Bien, quedan mis datos. Estamos en el grupo de análisis y políticas para la democratización de la administración pública. Vamos a seguir, ya Fernando les dijo, con chat, con talleres, con asesorías. Entonces quedamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.